pasitos hacia adelante y grandes saltos hacia detrás en el mundo del teletrabajo. Vamos a hablar hoy acerca de lo que es ese sesgo de confirmación que acompaña siempre en determinadas culturas a todo este asunto del teletrabajo, aunque en un único episodio no vamos a poder explicar todas las causas, ni tampoco vamos a convertirlo en un debate que no tendría fin. Simplemente vamos a enunciarlo y tiempo tendremos de profundizar más en ello en episodios siguientes, sobre todo si es algo que me decís que os interese. Si es algo que directamente no os interesa, no tendrá mucho sentido seguir hablando de ello. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Entre Lápices y Pantallas, en el cual hablamos de todo aquello relativo a lugares de trabajo y modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola, ya nos conocemos, soy consultor de espacios, facility manager, y también me dedico a escribir y a dar algún tipo de charlas, conferencias, etcétera, acerca de todo lo relativo a este mundo del trabajo y de la productividad. Todo eso ya lo sabes. Y realmente hoy de lo que vamos a hablar es de cómo se busca la confirmación en todo aquello relativo a lo que tiene que ver con el teletrabajo. ¿A qué me refiero con esto? Haz un poco de memoria y a ver si has visto en algún medio de comunicación o en las redes sociales o allá donde tú te suelas mover más, a ver si has visto alguna noticia en los últimos años acerca de grandes empresas que hayan decidido volver a la presencialidad en su modo de trabajar, que hayan o disminuido o directamente cancelado su teletrabajo. Seguramente te resultará fácil. No sé en qué momento vas a escuchar este episodio del podcast, pero es muy probable que en alguna fecha cercana a donde tú estés escuchando este episodio hayas visto algún titular, alguna noticia de que tal o cual empresa hace que los empleados vuelvan a la oficina, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo lees? ¿Qué suele decir ese titular? Ese titular suele decir algo así como se acabó la fiesta, vuelta al trabajo, cuestiones así. ¿Por qué? Porque la percepción que hay de base es que el teletrabajo y las vacaciones son algo muy parecido. Esa es la percepción base. Sobre eso se puede elaborar todo un razonamiento y acercarse más o menos a la realidad de lo que es precisamente el teletrabajo y lo que no es. Si realmente lo analizaras, te darías cuenta de que si trabajas en una oficina, no sé decirte el porcentaje, pero un altísimo porcentaje de las personas que trabajan en una oficina realmente estás teletrabajando. Lo único que ocurre es que tu lugar de teletrabajo es un lugar concreto, con un horario concreto y un funcionamiento concreto, que es diferente de lo que tú tienes en mente de lo que es teletrabajar. Teletrabajar simplemente significa trabajar a distancia. Y ahora piensa en si el trabajo que tú estás realizando en tu oficina se plasma directamente en el espacio en el que tú estás, en tu oficina, o si el resultado de tu trabajo reluce en otro sitio, en otra localización, en otra parte. Y entonces verás que probablemente, sobre todo si estás utilizando un ordenador o estás hablando por teléfono, realmente estás teletrabajando. Pero no es la idea que se tiene del teletrabajo. No hace tanto que hemos tenido una situación a nivel mundial en la que el teletrabajo fue la única manera en la que las empresas pudieron subsistir, porque no existía la posibilidad de que las oficinas siguieran abiertas. ¿Qué ocurrió durante ese tiempo? Pues evidentemente, como fue una medida de emergencia, pues no se pudo implantar bien y se aprovechó para que la sensación de que el teletrabajo sea algo, pues un fracaso, no se dejó esperar. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues ocurre que cuando hay unos pasitos hacia adelante, cuando hay empresas que deciden que no tiene mucho sentido tener unos desplazamientos innecesarios, etcétera, para que se trabaje, eso normalmente no suele salir en los titulares de ninguna parte ni se comenta en las redes sociales. Sin embargo, cuando desaparece, sí que
sale en todas partes. Entonces se da un salto hacia atrás. ¿Por qué? En el mundo empresarial funciona mucho esto del efecto halo, de lo cual hablaremos, y hablaremos bastante en episodios siguientes. No necesariamente en el próximo, pero sí en episodios siguientes. Y en estos sesgos de confirmación que estamos diciendo. Y es verdad que en el mundo empresarial funciona mucho el asunto del fenómeno fan, aunque se quiera vestir de otra manera. El mundo de la copia, de la imitación y de ese efecto halo que lo que hace es considerar que si una empresa está en una posición buena dentro del mercado, cualquier cosa que haga es algo que deberías imitar y entonces te va a salir todo igual que a esa empresa y vas a ser, pues con tanto éxito, vas a tener tanto éxito como esa empresa a la que estás imitando o estás copiando. Esto no suele funcionar, pero se sigue haciendo, se hace desde hace mucho tiempo y de hecho cuando se implantan las medidas que se están copiando de otra empresa y se justifican al nivel que sea, de dirección, de lo que sea, muchas veces el argumento es tan sencillo y tan simple como que tal empresa lo está haciendo y mira qué bien le va. Pero tal vez no le vaya tan bien precisamente por tomar esta medida, o a lo mejor sí, pero es que a esa empresa esta medida le viene bien y a lo mejor a ti esta medida pues no te viene tan bien. Si te das cuenta, yo llevo hablando de teletrabajo y teletrabajando ya muchos años y cuando uno habla de este tema, enseguida te tildan de vendedor y parece que has venido a convencer a todo el mundo de que tiene que teletrabajar. Y eso ya provoca en una situación ya de rechazo de así meramente de antemano. Pero además de eso, la primera respuesta que se suele tener cuando se habla de teletrabajo es: oye, pero es que esto del teletrabajo no funciona para todo. Dile tú a un agricultor que plante los vegetales a distancia. O dile tú a un albañil que ponga los ladrillos a distancia. O dile tú a un carpintero que clave los clavos a distancia. Es la primera respuesta que se suele tener. Claro, más allá de que todo esto pues no tenga demasiado sentido, porque es entrar en un debate en el que dices, bueno, si por el hecho de que efectivamente no todas las actividades se pueden teletrabajar, ninguna se teletrabaje, ¿qué sentido tiene? Es decir, o todos o ninguno. Si tú estás haciendo un trabajo que podrías hacer perfectamente desde otra localización, en la que te resultara más cómodo, más económico, te rindiera más el tiempo, evitaras desplazamientos, no perdieras tanto tiempo en ese transporte, ni ese coste. Ya incluso podemos hablar de temas de lo que vas contaminando cada día por acudir a un puesto de trabajo, cuando esa actividad podrías realizarla sin incurrir en ese desplazamiento. Si estás en esa disposición, si estás haciendo un trabajo que sería teletrabajable, por el hecho de que un albañil no pueda teletrabajar, ¿tú tampoco tienes que hacerlo? Realmente es un razonamiento que no se sostiene, pero parte de la base de ese rechazo inicial. El rechazo inicial al teletrabajo, hablaremos de ello porque es muy profundo y no procede, como siempre se ha dicho, de que las empresas quieran controlar a los empleados, de que quieran tenerlos a la vista, porque si no es que no trabajan. No procede de ahí, porque al final cualquier empresa que tenga estructurados unos resultados, al final tiene unas mediciones. Y de la misma manera que empleados que no llegan a ese nivel requerido en la oficina acaban teniendo un problema laboral, también lo tendrían en función de su rendimiento teletrabajando. Y no es un argumento que al final, a la larga, en el largo plazo, se sostenga. Es más allá, porque lo que hemos visto, sobre todo durante los años en los que se ha tenido que teletrabajar, ni siquiera años, los meses en los que se ha tenido que teletrabajar de manera improvisada, hemos visto que son las propias personas afectadas las que estaban deseando volver a la oficina. Y esto proviene de una base que tiene mucho que ver con el miedo, con ese temor a que si no estás en la oficina puedes ser el primero que esté en la lista de perder el trabajo, que si no te ven pues parece que no estás trabajando. Tiene que ver efectivamente con la capacidad de distinguir lo que es trabajar y lo que no es trabajar por parte de tus responsables, de tus jefes, tus managers.
Pero en general vimos que cuando se empezó a volver a la oficina, esa vuelta a la oficina fue algo que gustó mucho. Gustó mucho. Y bueno, pues si es algo que es lo que se quiere hacer, pues es lo que se tiene que hacer. Evidentemente, cuanto más a gusto se trabaje, siempre será mejor. Lo curioso es el razonamiento de base y los argumentos que normalmente se leen. Y cuando ves, pues que cuando una empresa pues decide eliminar el teletrabajo y volver a la presencialidad, el titular es algo así como se acabó la fiesta, realmente está dando por supuesto que si estás teletrabajando no estás trabajando. Realmente se vuelve a esa idea, pues no sé si es del siglo XVIII, del siglo XIX, no me meto en temas históricos, en los que se identifica el trabajo con el sufrimiento. Si no estás sufriendo, entonces sería que no estarías trabajando, mientras que el resultado quedaría un poco al margen. Y bueno, parece que si trabajas en algo que te gusta, pues de hecho hay alguna expresión por ahí que dice que si trabajas en algo que te gusta, no trabajas, porque te estás divirtiendo. Es una manera de entender el trabajo un poquito sesgada, y que desde luego lo que anda buscando es volver a esa confirmación final, ¿no? Cuando una empresa ve que hay otras empresas que están en problemas y que deciden, como una medida para intentar mejorar su situación, eliminar el teletrabajo, dicen, pues si esta gente elimina el teletrabajo, será porque es lo que hay que hacer, porque claro, es que esto del teletrabajo si es que al final no funcionaba, es que esto a quién se le ocurre, es que etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que luego tampoco se puede, o sea, no se suele contar, no sueles leerlo, es, vale, una vez que se ha eliminado el teletrabajo y se volvió a la presencialidad, ¿cuál fue el resultado de esa vuelta a la presencialidad? ¿Mejoró la empresa? ¿Era una empresa que iba a cerrar y consiguió salvarse? ¿O finalmente esa empresa se tuvo que vender por una cantidad muy inferior a la que se pretendía en origen y la vuelta a la oficina pues no sirvió pues para levantar la empresa? ¿Cómo se hace eso? Bueno, realmente es algo que ya quienes publican pues entienden que ya no interesa demasiado porque bueno, no tiene mayor repercusión. Y cuando digo quien publica no me refiero solamente a los medios, me refiero también a las redes sociales, las noticias que comparten los usuarios de las redes sociales. Lo suelen hacer pensando en aquello que interesa a las personas que les siguen. Y normalmente pues suelen compartir que tal o cual empresa ha cancelado el teletrabajo porque piensan que les interesa, pero cuando una empresa implanta teletrabajo, pues no lo cuentan porque entienden que eso pues no va a interesar demasiado a nadie. Entraríamos luego ya en lo de las implantaciones de teletrabajo, si realmente se teletrabaja o, bueno, se llama teletrabajo muchas veces a cuestiones que no lo son. Al final, para evitar entrar en un debate tan profundo, pues se ha llegado a una situación, a mitad de camino, que bueno, actualmente pues se le llama trabajo híbrido. Trabajo híbrido antes era equipos plurifuncionales, pluridisciplinares, en los cuales pues había personas que trabajaban de diferentes maneras o en diferentes áreas, por eso eran equipos híbridos. Pero hoy en día cuando se habla de trabajo híbrido se habla de que una misma persona a lo largo de la semana o a lo largo del mes, unos días trabaja desde la oficina y otros días trabaja desde otro lugar. Puede ser su casa o puede ser otro sitio. De esta manera se sigue con la presencialidad y se vuelve a entender el teletrabajo como la fiesta, como el día en el que, bueno, no tienes que venir, es un día como si fuera de descanso, ese día te levantas más tarde, ese día descansas más porque según terminas de trabajar, pues ya estás en tu casa y ya descansas. Toda esta idea de teletrabajo como fiesta. No sé si recordaréis que cuando empezaron los problemas en 2020 y se instauró ese teletrabajo tan repentino, los primeros días veíamos imágenes en televisión de cómo pues las playas se habían llenado de gente que se había ido para allá porque bueno, como teletrabajaba, pues se podía ir a la playa otra vez. Y claro, teletrabajo, trabajo a distancia, trabajo, esa parte de trabajo no estaba metida en el subconsciente o en ese imaginario colectivo. Y sigue sin estarlo.
y sigue esa percepción de que el día de teletrabajo o la tarde de teletrabajo en muchas ocasiones, ¿no? Dicen, no, el jueves por la tarde trabajas desde tu casa. Y consideras eso teletrabajo cuando a lo mejor ya has tenido que ir a la oficina por la mañana, has tenido que incurrir en ese desplazamiento, ese transporte. Evidentemente, la gestión de equipos en remoto es algo muy diferente a lo que tradicionalmente se lleva en muchas de las culturas. Pero la base de que no tenga éxito el teletrabajo, ni lo ha tenido, ni tiene ningún viso de tenerlo en términos generales, salvo excepciones, es algo mucho más cultural y tiene mucho más que ver con ese temor a no estar en la oficina y a un tema de desconfianza no solamente hacia tu empresa, sino también, en muchos casos, hacia personas que vayan a estar en la oficina cuando tú no estás. Y eso es algo que normalmente no se habla, pero que está en la base de por qué se siente este rechazo tan grande. De hecho, a pesar de que muchas veces se entiende el teletrabajo como esto de el día de fiesta que estábamos diciendo, imagínate que un día llegas a la oficina y pues la persona que se encarga de supervisarte te dice, oye, mira, pues a partir del lunes que viene ya no vas a tener que venir a la oficina y tú vas a teletrabajar. Y tú dirías, ¿solamente yo? ¿O también el resto de mis compañeros? No, solamente tú. Tú no vas a tener que venir a la oficina. Tú ya trabajas desde tu casa, por ejemplo, o desde otra localización. Pero imagínate que te dicen que es desde tu casa y que ya no vas a tener que ir a una sede oficial de la empresa, sino que vas a estar desde tu casa, mientras que los demás van a estar en la oficina. A pesar de que siempre se venda que eso sería el día de fiesta, tú deberías entender entonces que es un premio que te han concedido porque has trabajado muy bien o porque te tienen una gran estima en la empresa y entonces te conceden eso, esa forma de trabajar tan ventajosa y que, bueno, pues lo que todos dicen que es estar de fiesta. Sin embargo, ¿tú qué percibirías? Cuando llegas a casa, ¿qué pensarías? ¿Pensarías que realmente es algo parecido a un ascenso porque te han mejorado tus condiciones de trabajo? ¿O pensarías que, uy, esto es ponerme el primero de la fila en la lanzadera hacia los despidos? ¿Quién piensas que son los primeros en ser despedidos en una empresa? ¿Aquellos que están todos los días en la oficina o los que teletrabajan? En función de lo que tú pienses o en función de lo que tú creas que piensa tu empresa, evidentemente, más allá de la opinión que puedas tener tú, que puede no coincidir con la de la empresa en la que trabajas. Si tú crees que en tu empresa los primeros en salir en caso de despido son aquellos que están teletrabajando, si te ponen a teletrabajar, ¿realmente estás de fiesta o estás a un paso del despido? ¿Estás en una situación más ventajosa que tus compañeros o estás en una situación de desventaja con respecto a tus compañeros? Piénsalo, en cada caso será diferente, en cada sitio será diferente. No quiero decir que haya una respuesta única, pero sí que no se suele corresponder tanto con esa idea de la fiesta que tanto aparece en los titulares. Realmente el teletrabajo tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, tiene muchas ventajas en unos sentidos, tiene inconvenientes en otros, genera una mayor atención en puntos que muchas veces no se tienen y también requiere una formación y una mentalización que muchas veces no se tiene. En muchas situaciones se habla del tema del engagement, de que en la oficina estás con tus compañeros, etcétera, que es algo en lo que no voy a entrar en este episodio porque requeriría no solo uno, sino varios. Y si os interesa, hablaremos de ello más en profundidad. Pero recientemente hemos pasado por las cenas de Navidad y hemos leído cantidad de comentarios y hemos oído cantidad de comentarios y demás, tanto en redes sociales, en publicaciones, de realmente esa convivencia en la oficina. En algunas situaciones podríamos decir que no es tan clara como parece decirse en los anunciados, ¿no? Y bueno, pues realmente se dice, es que prefiero estar en la oficina porque así yo pues veo a mis compañeros y demás. Y es bueno, ¿y para qué quieres ver a tus compañeros? ¿Porque es algo para ti agradable o porque quieres estar presente por si acaso? Es algo distinto y como digo,
Bueno, lo enunciamos un poquito, pero no vamos a hablar de ello en este episodio. Si os interesa, hablaremos más acerca de este tema, pero simplemente es una reflexión en este episodio de hoy acerca de cómo pues los pequeños pasitos que se van dando y poquito a poco en una dirección de teletrabajo, luego cuando es un retroceso, el retroceso es un salto bastante grande y mucho más potente que los avances que se van haciendo. Por lo tanto, creo que el teletrabajo ni ha llegado ni se ha quedado y de momento no se le espera, salvo en casos en los que se hace el análisis pertinente y se toma una decisión más basada en datos que en puras percepciones y que, bueno, y que a las empresas les puede interesar más en algunos casos que en otros. Hablando de la empresa, tanto a la corporación como tal, como a sus empleados. Seguiremos hablando de esto si así lo queréis. Como siempre, lo más interesante serán vuestros comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio.